Muy buenos días, buenas tardes. Siéntense tranquilitos. Siéntense tranquilitos. Ya salió con Palecito. Ya salió con Palecito. ¿Cómo que dice? Ya salió. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cómo duele. Cómo duele. Óyeme, vamos a escuchar lo que dice la gente. Oiga lo que dice la gente. Porque óyeme, único número que di. Y le dije, voy a dar un número. Nada más tengo un número al revés y al derecho. Óyeme. ¿Cómo va esta música? Óyeme. Digo en el video, nada más tengo un número al revés y al derecho y una pareja. Y nada más le doy este. Y oye, este es el grupo de los activos. Ay, padre amado. Sofía, ¿y si eso te cae en una uña? ¿Sabes el lío que hay? Lo caro que está el dedo de un perro ahora mismo. Óyeme. Escúchenme. Escuchen lo que dicen. Porque esto es lo que me motiva a mí a hacer mis videos y a que salga mi número para que después la gente entre diciendo vaina. Este es el grupo gratis que yo tengo de la gente que está más activa conmigo, que yo vengo y se lo pongo aquí. Oye lo que piensan así, mira. Señores, es que el video pasa, mira, aunque sea uno escucha, mire, yo no pude entrar hoy en el video y yo entré, aunque yo no jugué. Para ser sincero, yo no jugué, pero él dio un solo número. Yo nada más vi que él dio un solo número, que él dio 70. Ya con un solo número sabe que hay que voltearlo y todo, que hay que jugarlo. Y ya encontré el video. El que no se sacó, que felicite a los que se sacaron y ya, ¿me entiendes? Digo yo. Yo no felicito nada. Tenemos que ponernos positivos, ponernos alegres. El que no se sacó, ponerse alegre, porque si eso no te tocaba a uno, ¿me entiendes? El que le tocó, amén. Bendecirlo y seguir poniendo positivo, porque si nos ponemos negativo, ¿qué él va a hacer? Entonces No le da tocaba nada, al que como pagó la quiera nos membresía, quejamos, le ¿entiendes? tocaba. Me disculpa si a alguno lo ofendí. Ese Willy, mi querido Willy, siempre acertado, muy acertado en su comentario. Pero de que es el mejor, es el mejor. Oye. Yo particularmente le doy felicitaciones al que lo cogió. Ese no se sacó. No lo jugué en la anguila. Y nada, felicidades a los que lo agarraron. Hey. Es así. Viene ya, viene. Es el mejor, es el mejor. Viene. Vaina, viene, vamos a hacer algo aquí en vivo. Vamos a hacer algo en vivo. Buenas tardes. Lo que pasa es que hay gente que no entra en el video, simplemente están esperando que Raúl venga, Ajá. mande, por ejemplo, la información de YouTube. Ajá. Y ponga abajo, por ejemplo, lo que Raúl va a dar. Por ejemplo, a veces él manda, por ejemplo, el otro día mandó el 72, puso una berenjenita y el 72, que como el 78. Mirtia, pero dime. la gente nada más espera que lo pongan ahí. La gente no quieren entrar el video a verlo. No. ¿Entiendes? Ve video. Entrar el video, dar un like. No. Eso no es nada. Por eso los videos míos van a ser de menos de 10 minutos, 10, 13 minutos y ya termino. A lo que tú ves en el video. Yo tengo demasiadas cosas que hacer. También, a que Raúl también, con los likes que tú le das, Raúl también puede conseguir algo. Porque él no te está cobrando a ti nada para que tú recibas las probabilidades. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando con el grupo, que nada más están pendientes a esperar que lo dé ahí. Y lo es el grupo gratis, o sea, que mira. Si no entran en el video, no lo van a ver. Todos los que entraron ahí, mira, que se fueron ya yo no voy a dar, ni voy a poner video ni nada en el grupo gratis. Mira, todos esos que entraron fueron a ver, eso del grupo gratis, entraron a ver qué es lo que había y se fueron. Pero lo vamos a dejar así, tranquilo. Dios mío, si yo había visto la transmisión hoy le doy a la mamacita y me hace un solo número, Dios Padre.
Ok, entonces ahí nada más tengo la misma gente, me veo aquí. Está diferente. Ay, Raúl, lo jugué en las otras loterías y creía que lo había puesto en la anguila, corazón, y no lo puse en las otras loterías que tú mandas y se me olvidó la anguila. Pero nada, será en otra ocasión. Me alegro por William todo está lo ahí, que William está ahí. ganaron hoy y de todos modos me voy a inscribir contigo. Necesito inscribirme contigo porque me gusta mucho tu trabajo, te sigo de hace mucho y de vez en cuando juego los números cuando puedo, pero me voy a inscribir para jugar tus números y ver si me inscribo en la aplicación que tú enviaste. Gracias. Vamos dando like y compartiendo el video, por favor, no sean así, dando like y compartiendo esto. Ah, bueno, ya lo saben. O si quieren lo hacen. Yo como quiera tengo mi clientela. Papi, le he preguntado cómo hacer para pagar en New York. ¿Cómo así, mi amor? Entonces, eso fue el grupo de activos. Ese es el grupo de los activos. ¿Ok? Activos son personas que me han seguido por muchos años. Entonces, yo tenía varios grupos y lo puse a todos ellos en un solo grupo. Ya. Eso es lo que quiere decir activo. Si usted está en ese grupo, es por eso. Porque usted hace tiempo me sigue, entonces combinamos todo el mundo ahí. Esa gente no paga, no hacen, ¿sabes? No aportan, nada hacen, nada, porque no aportan, no, nada. Y yo, en realidad, yo soy un hombre que trabajo bastante, señores. Yo tengo un itinerario lleno. Todos los días tengo trabajo, gracias a Dios. Todos los días, mire. Cada carrera de esa, $80, $60, 70. Cada carrera de esa. Tengo un itinerario lleno todos los días y por ahí siguen más páginas. Eso es solamente una manera de hacer dinero, porque también hago dinero con Uber, también hago dinero con Lyft. En verdad, $3 suyo, quizás lo puedo utilizar para comprarme un café o algo. ¿Me entiendes? $3. Que es la membresía más barata que yo tengo ahí en el canal. Pero es para que usted entienda que si yo hiciera esto por dinero, hace tiempo lo hubiese dejado. Porque la gente no ve el valor hasta que salen los números. Ahí es que vienen a ver el valor. Entonces, mira, entonces yo vengo y le enseño esto y se me inscriben 50 gente el día de hoy. Mira, yo vengo y pongo ahora el grupo VIP. Miren, ese es el grupo VIP. Ese es el grupo del VIP. Agárrense. Ese fue el grupo VIP. Lo primero es ya todo el mundo ahí, Vingazo, Palé, Vingazo, Palé. Ahí vienen los audios. Bingo. Y ahí no hay de que dos gente. Vamos allá. Bingazo. Salgan ahí a decir bingo, vingazo. Miren qué palea hay ahí. Raúl es el mejor. Para mí es el mejor. Antes Raúl hay que quitarse el sombrero. Puede durar un día sin pegar, pero cuando pega de verdad. Ya, está viendo en el grupo VIP que termina en julio 3. Toda esa gente entró ahí. Toda esa gente entró ahí. Hasta toda la gente que entró en julio 3, yo lo voy a sacar en julio 3. ¿Ok? Gracias primero a Papá Dios y después a Raúl y a su asistente. Muchas gracias. Ay, ¿por qué no nos tiran esa tripleta, papito? Gracias. Me están diciendo ahí que meten en grupo gratis. No, yo no estoy metiendo a nadie en grupo gratis. Ese grupo es de los activos, gente que tiene bastante tiempo conmigo y por eso yo le mando ahí los videos. Le comparto los videos para que el que quiera entrar entre. Porque no aportan, no hacen nada. Entonces, ¿para qué me voy a matar? Como cortesía, le mando el video a ellos para que si no les llega la notificación, lo vean en el grupo. Yo quiero saber, querido grupo, ¿cuánto paga una tripleta que coja 2 números, como pasó ahora, de $5?
Creo que paga 100 pesos por peso. Vengo, maestro, muchas gracias. De nada. ¿Y a dónde están los que estaban gritando ayer? Los que estaban gritando Ayer. Los negativos que estaban gritando Que salieron premios ayer. Ayer salieron premios también ayer. Ayer también se dio premio en el VIP. Y de una vez salieron 2 o 3. Ay, que yo no jugué esa. Ay, que esto y que lo otro. De una vez, cuando la semana pasada se estuvo dando premios básicamente todos los días. La semana pasada. Pero así es. Con el 79 ayer. ¿Lo está viendo ahí? Yo no hablo plepla. Yo no vengo a vender lentes ni nada. Míralo ahí. 2 días seguidos. La semana pasada prácticamente diario. Mira, está con el 67. Busquen la jugada mía. Que ayer se dieron 2 palés. En las 2 jugadas, afuera y adentro, se dieron 2 palés combinados también. Hombre. Eso sí es verdad. Los números han salido derechos y el ser humano siempre nos estamos quejando en vez de agradecer. Darle las gracias porque no es fácil te pasarse el día y la noche calculando números para darlo gratis y que después la gente no diga gracias y me disculpa. Ni muere, te dicen. Eso sí es verdad. Bueno, cariño, si tú lo tomaste para ti, fueron tus problemas. Porque nada más no es por eso, sino por lo que también se dijo esta mañana, ¿ok? Bueno, ahí tienen un pleito ya entre la gente que no jugó y la que jugó. Mira, yo rápidamente la gente negativa los saco de mi grupo. No me importa, mira. La gente, lo voy a decir por aquí, voy a aprovechar que estoy en vivo y lo voy a decir aquí en mi grupo también. La gente que me traiga negatividad, ya sea que me hubiese pagado 2 millones de pesos por una jugada, se va del grupo porque se va. Aquí yo no tolero niñería ni estupideces de nadie. Si usted no está dispuesto a arriesgar para ganar, deje este grupo y salga de aquí. Porque por una persona, por una papa podrida, no se me va a dañar el saco. ¿Ok? Ya lo saben. Muchas gracias. Si tienen problema con eso, hablen conmigo directamente, que yo se lo respondo. Se lo pongo en español. A la gente hay que hablarle como es. Una papa podrida, una manzana podrida, una naranja, como usted quiera ponerlo, no me va a dañar el saco. Cada vez que entra una persona nueva al VIP mío, entra con todo su maldito problema. Y asfixiándose. Y tú ves la nube negra de demonios y problemas que trae atrás. ¡Ay! ¡Es que me quiero sacar! ¡Es que era otro! Óyeme, y tenemos una buena racha y estamos sacándonos y está todo bien. Y llega esta persona asfixiándose. ¡Ay! ¡Ay! Con todo su demonio y su vaina ahí atrás. Una nube negra de negatividad. Y trae negatividad al grupo. No lo permito en ninguno de mis grupos. Yo lo saco, lo bloqueo y bye bye. A que yo le pagué y salieron, que usted quiere. A que yo no jugué ese día porque no tenía dinero, su problema. Mala actitud, aunque me pague por un mes, te va para afuera. Si usted habla como la gente, usted puede estar en el VIP mío, mira, mucho tiempo. Mala actitud, crear problema, te va para afuera. No me importa quién sea. Me puede haber estado siguiendo por 20 años. Lo siento. Me demostraste los colores verdaderos tuyos que no me enseñaste en 20 años. Ya. Bueno, eso es para que estén claros. Señores, tenemos la membresía. Para las personas que quieran las membresías, se quiere inscribir en la membresía desde $3, ¿ok? Según usted escoge la más alta, puede ver las otras más bajitas. Yo espero que eso no haya que traducírselo en español. Porque hay gente más. Hay gente que son mira duro. Ahí está, mira.
Ahí está el enlace. Usted se quiere suscribir en mis membresías, usted entra ahí. Dele clic al enlace, entre a ver la membresía que usted quiere y escoja la que usted quiera. Así de fácil. ¿Ok? Así. Mira lo que dice. No sabía que salía en esa lotería. Oye esto. No sabía que salía en esa lotería. Y abajo, ¿qué diablo yo le escribo todos los días? ¿Cuáles loterías son las que le recomiendo todos los días? Que usted no tiene cuarto para jugar. No juegue. No juegue. Váyase lejos de mí. Nunca regrese. La membresía me supongo que no es con el iPhone. Claro, eso es con YouTube. Eso es a través de YouTube. YouTube se encarga de hacer todo ahí. Esa es la membresía de YouTube, ¿ok? Desgraciadamente a la gente hay que decirle las cosas directamente. Yo no sé esconder las cosas. Yo no sé hablarle lindo a la gente. Yo le hablo al nivel que yo tengo. Ahora, Raúl, que tú no puedes bajar al nivel de nadie. No, es que yo no voy a bajar al nivel de nadie. Es que yo le estoy hablando al nivel de él. Para que estemos igual. Ya. Ay, Raúl, tú eres un perro. Yo pensaba que tú eras un hombre bueno. Bueno, soy hombre bueno cuando tú quieres sacarme provecho. Cuando te digo las cosas como son, soy malísimo, ¿verdad? Así es la vida. Doble estándares. Así que vive la gente con un doble estándar. Hacen la cosa bien y mal. Y como quiera quieren que le diga que están bien. Nicaragua, 70. Dios te bendiga. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Nicaragua. Bendiciones, Nicaragua, querida. No eres nicaragüense, señores. Yo salí con una nicaragüense una vez. Óyeme, esa mujer es como un río de agua viva. Río de agua viva. Río de agua viva. Muchacho. Nicaragüense, hay que quitarse el sombrero. Mujeres tiernas. Son mujeres tiernas. Mujeres... Wow. Las ecuatorianas también. Muy tiernas. Lo digo porque he tenido amigas. Son amigas mías. He tenido. Y me dicen, los esposos me dicen, sí, las ecuatorianas son muy tiernas. ¿Me entiendes? No porque yo haya estado con una ecuatoriana. La gente como que eres malo. No. Mira, entonces, olvídense de eso. Olvídense de la gente, que la gente nunca va a cambiar. Por ejemplo, si usted hubiese escogido la membresía de $3, $2.99, mira, usted hubiese visto esto hoy. Ya. Usted hubiese visto eso hoy. Ya. Hubiese tenido acceso a ver eso. Ahora, si usted tuviese la membresía de solo domingo, puede ver la jugada de solo domingo y puede ver esa jugada. Ahora, si usted tiene la de Anguila, puede recibir la jugada de Anguila y recibir la jugada, ver la jugada del domingo y la jugada diaria. ¿Ok? Ahora, si usted tiene la del VIP y Anguila, entonces usted hubiese visto esto completo. Porque ahí tiene derecho a ver todo. Entonces, ahí usted hubiese visto, esa es la de hoy, la regular de hoy, y esta es la del VIP. Mira cómo estaba eso. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Dime que si te gustó. Ya, esa es la membresía, para que no vayan de una vez a inscribirse en la de $3 y decir, ay, yo me inscribí, yo no estoy viendo la del VIP. Lean. Esa es la membresía de Anguila y VIP. Esa es la más alta. Le da acceso a ver todo y a los videos privados que hago también, explicándole cómo lo saco y por dónde lo saco y qué hago. Eso es material premium que se le da por ahí.
Ya. ¿Estamos bien con eso? ¿Estamos bien con eso? Bueno, es para que me vayan entendiendo qué es lo que se le está ofreciendo. Mientras más alta es la membresía que usted coge, tiene derecho a ver lo que está por debajo. Si escoge la más alta, que es la VIP, junto con la anguila, entonces ahí usted va a recibir, va a poder ver todo lo que se publica en cuestiones de jugada. Mientras tanto, por aquí afuera, un solo número diario voy a dar. Uno solo diario, como lo di. Así va a ser que se va a manejar. Un solo número diario. Raúl, pero que yo no me quiero inscribir por ahí. Yo quiero estar inscrito por el WhatsApp. Ok. Si a usted le interesa el WhatsApp, entonces usted tiene que entrar a este enlace que le voy a mandar ahora y hablar con mi asistente. Ahí usted habla con mi asistente directamente. Ahí usted habla con mi asistente directamente. Si no se ve aquí, si no lo pueden ver en Facebook, venga a YouTube y véalo aquí en YouTube, el enlace. Por donde yo vivo no venden la anguila. Pídele al asistente mía la aplicación para que tú puedas jugar anguila donde quiera que tú estés. Dejen las excusas. No hay excusas. Tengo meses hablando de la aplicación. Háblenme, que yo le doy el enlace de mi asistente y ella le da el enlace para la aplicación. Ok, ya. Así de fácil. La vida no es tan difícil, señores. Usted la hace difícil. ¿Qué más quiere que le diga? La gente se queja que no hay dinero, que no hay trabajo, que no hay nada que hacer. Pero yo me busco 300 y 400, hasta $500 en un día trabajando en la calle. Entonces, ¿por qué usted no lo puede hacer? ¿Usted sabe por qué no lo puede hacer? Porque usted no sabe lo que yo sé. Yo me puedo dar el lujo de ir y salir de mi casa cuantas veces yo quiera durante el día. Y siempre voy a tener trabajo. Siempre voy a tener la oportunidad de hacer dinero. ¿Pero por qué? Porque yo me olvidé del yoísmo. Me olvidé de que digan, ay, mira a Raúl allí vendiendo chocolate en la calle. Ay, mira a Raúl vendiendo paleta de agua en la calle. Ay, mira a Raúl vendiendo carteras en la calle. Yo me olvidé de esa vaina. Yo no vivo para nadie más que para Raúl Andrés Aragones Giciano y mi familia. Me olvidé de querer andar con los Gucci, la vaina. Amén. Viva su vida de Gucci, Dolce Gabbana. Vívala. Amén. Amén. Cuando te mueras, ¿qué te vas a llevar? Una etiqueta. ¿Te vas a llevar una etiqueta cuando te mueras? Señores, usted tiene, óyeme, vienen tiempos tan difíciles ahora mismo, que es que usted no entiende eso, porque a usted quizá, si usted no me entiende lo que le estoy diciendo, es porque quizá a usted no lo educaron y usted no ha querido educarse financieramente. A mí no me educaron financieramente, pero yo poco a poco he buscado informaciones. Y se aproximan unos días, Padre amado, se aproximan unos días. Carlington Número anda por ahí, papá. Bendiciones, colega. Óyeme, se aproximan unos días que cuando empiecen, óyeme, a partir, porque es que esto es lo que nadie piensa. A partir del 4 de julio, ¿qué pasa? El 4 de julio. Dígame si usted tiene un poquito de materia gris en la cabeza. Dígame qué pasa el 4 de julio. Señores, se celebra la independencia aquí. Mire. Entonces ese día, ¿usted sabe lo que sale la gente? A comprar como loco. Óyeme,
a comprar como loco a los supermercados. Pero es por carro que compran. Para hacer barbecue, para hacer esto, irse de viaje, pa. Óyeme, lo verán. Cuando la gente venga y gaste su cuarto y vaya, si usted no tiene el enlace, hábleme al 908-220-4310, ¿ok? Cuando la gente gaste su dinero y se lo coma y se lo jarte, ese día feriado, porque ese día hay que salir aquí. Y la gente vea lo caro que está en la vaina en los supermercados. Mire que yo me quedé con la boca abierta cuando fui al supermercado. Porque esto es lo que no le dicen los numerólogos. Que le andan ofreciendo a usted hacer de millonario. Esto es lo que no le dicen a usted. Qué foto más linda me mandaron, Dios mío. Yo amo la soltería. Esos ángeles que Dios me pone enfrente, Padre, Señor, bendice esos angelitos. Que encuentren a alguien que de verdad lo quiera. ¿Usted está viendo eso? Se me acabó la batería. ¿Usted está viendo eso? Mire. Eso fue una compra que yo fui y la grabé. Yo dije, no, pero yo tengo que grabar esto. Yo tengo que grabar esto. Ahí hay $176. Una vaina que con $176, señores, yo llenaba carro y medio. Me iba a BJ y hacía una compra a San Club, mire. Pero le estoy diciendo, mire eso, $176.61. Y nadie dice nada en los comentarios. No. Entonces, cuando toda esta gente agarre y rebusque, coge prestado, pellique aquí, pellique allá, para sacar los chelitos debajo de la cama, y se vaya el 4 de julio a comprar, y se encuentre con estos precios, usted va a ver lo que se va a formar aquí en este país. Este país, óyeme, están al borde de declarar esa recesión, esa inflación, óyeme, al borde, porque no se está produciendo dinero, la gente no quiere trabajar. Hay un montón de negocios pidiendo gente, y la gente no quiere trabajar, porque lo que quiere estar pendiente es al cheque del seguro social o del desempleo que le llega. ¿Usted cree que van a agarrar su carro como yo para irse a trabajar? Que yo dejé de trabajar en una oficina para irme a trabajar en la calle. No, la gente tiene demasiado maldito orgullo para eso. Pero yo me hago 3 veces lo que me hacía en la oficina ahora. 3 veces lo que me hacía en la oficina. Yo joseando mi cuarto, feliz de la vida. Y cuando quiero trabajar, trabajo. Y cuando no quiero trabajar, no trabajo. Y punto. Lo que se avecina no es bueno. Para que ustedes sepan, lo que se avecina no es bueno. Y usted tiene que prepararse, porque usted no quiere que lo agarren con los pantalones abajo. Le va a doler. ¿Ok? Prepárese. Y esto está pasando en muchas partes del mundo, ¿ok? Porque me dicen por aquí, no nada más allá está pasando. Eso es correcto, no solamente allá. Pero bueno, mi gente. Yo no sé, yo esperaba que llegáramos por lo menos a 1000 personas en vivo para regalarle otro premio acá. Pero ustedes no quieren hacer el trabajo. Yo quería regalarle otro premio por acá, pero ustedes no quieren hacer el trabajo. Se van a joder. Ay, padre. Empieza a guardar un poquito de pan para mayo. Mira. Iba a poner este número, pero vamos a hacer lo siguiente. Iba a poner otra pareja, otro numerito suelto, pero vamos a hacer lo siguiente.
siempre me gusta confundir al enemigo. Porque la gente me ve y dice, ay, coño, Raúl está caliente, espérate, está pegando, vamos a ver qué él va a dar ahora. Vamos a comparar. Ok, Argelia, te entiendo perfectamente, mi amor, tranquila. Todo a su tiempo, bella, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Imagínate. No traten de apresurar nada. Si algo no se le está dando, busquen otra opción. ¿Ok? Si algo no se le está dando, busquen otra opción. Siempre hay otra opción. Siempre hay otra opción. Siempre hay otra opción. Créanme. Siempre existe otra opción. Yo, durante un tiempo, cuando estaba desempleado con la pandemia y todo eso, estaba pasando por tiempos muy difíciles. Mi mamá le habían diagnosticado cáncer, pasé por un divorcio, todo al mismo tiempo. Fue muy frustrante para mí, créeme. Me tambaleé bastante, vi como mucha gente se burlaba de mí, vi como mucha gente se burlaba de mi situación, pero así como Dios le dio lo que el diablo se merecía, esa gente tendrá también su día del juicio. Entonces, lo que no podemos hacer es enfocarnos en la gente que nos quiere ver mal. Vamos a enfocarnos en la gente que nos quiere ver bien. ¿Ok? Vamos a enfocarnos en esa gente y compartir con esa gente. Yo me refugié aquí en las redes sociales. Ustedes me vieron llorar, me vieron gritar aquí, enojado, me vieron hacer muchas cosas. Y ahí están los videos. Yo no los quito. ¿Me entiendes? Pero eso fue parte de mi sanación y parte de lo que me ayudó a mí a seguir moviéndome hacia adelante y usar lo que me pasó a mí como un testimonio de vida hoy en día. Hablo de todo lo que me pasó y todas las cosas que he pasado, no porque yo quiera recordarlo, sino porque es mi testimonio de vida y cómo yo logré superarme. Mi mamá está de camino para Florida, va a ir a mi tía. Mi tía está bien malita también. Entonces ella va de camino allá a Florida a ver a mi tía. Mi tía fue la que me invitó para que yo viniera aquí a Estados Unidos cuando yo vivía en Puerto Rico. Y ella está bien malita. Dios me la cuide siempre. Entonces vamos a compartir aquí pantalla. Vamos allá. Ok, mi gente, estamos aquí. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Óyeme, mi secuencia. Ay, Dios mío, yo soy un monstruo creando secuencia. Padre. Gracias porque tú, Señor, me ayudas a continuar adelante. Quiero ir a Cuba, Señor. De verdad le digo, yo creo que Dios me está diciendo, vete a Cuba, que ahí tú vas a encontrar una mujer como es. Gracias, Raúl. Voy a pagar la casa. Wow. Ay, Dios mío. Ay, Padre. ¿Usted sabe lo que es? Gracias, mi papá Raúl. Voy a pagar la casa ahora. Gracias. Bendiciones. Wow. Wow. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Mi mamá está bien, gracias a Dios. Vamos allá. Entonces, vamos a ponérselo de esta manera. Yo anoté esta secuencia el otro día. Esta secuencia sí que está linda. Hay mucha gente que me dice, Raúl, pero no enseñe. No muestre la secuencia.
no muestre la secuencia, no muestre cómo tú haces las cosas, porque ahí es que viene la gente y empieza a copiar y empieza a joder y a robar y a embromar y te cogen algo que está funcionando y después, es cierto, es cierto. Pero ustedes saben que mi legado tiene que quedar aquí en las redes sociales. ¿Me entienden? Yo tengo un legado aquí en las redes sociales. Y eso es lo más importante. Más importante que Raúl Aragones. Eso es lo que usted tiene que entender. Que lo que yo hago, lo hago con amor, lo hago porque de verdad me entretiene, lo disfruto, por eso lo hago. Por eso lo hago. ¿Ok? Es la única razón por la que la hago. ¿Cómo estamos hoy? A 23. Vamos allá. 23. ¡Qué volá! Vamos a escribirlo atrás de esta libreta. Tengo libretas y libretas, señores. Libretas y libretas. Parecemos... pero yo quiero saber si ustedes están activos. Se murieron, fue que no veo a nadie ni comentando ni nada. A ver, todo el que esté en vivo acá, que no sea un robot, porque cuando viene a ver me están mandando robots para acá. Dígame, póngame activo. O póngame un corazón ahí. Vamos allá. Yo quiero ver si es que están aquí o qué. A la gente le gusta el pandao. Le voy a dar pan, sí. Le voy a dar pan. Pan, 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 pan. Ajá, están ahí. Yo estoy viendo a ver si es verdad que están ahí. Ok, perfecto. Estoy viendo a ver si están ahí de verdad. Es para hoy que estoy buscando esto. Vamos a ver. Yo estaba soñando con esa canción. Estamos buscando la papa. Estamos buscando la papa. Estoy buscando la papa. Estamos buscando la papa, señores. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Estamos buscando la papita. Esto es un proceso. Ahí es un proceso. ¿Qué lotería viene ahora? ¿Qué lotería viene ahora? ¿Qué lotería viene ahora? ¿Qué lotería viene ahora?
Nacional. Ojalá me gustaría hacer una jugada en vivo. Vamos a ver si puedo. Vamos a ver si podemos. Nacional de New York. Ok, vamos a ver si podemos. Vamos a ver si podemos hacer una jugada en vivo. Pérez. ¿Se acuerdan cómo jugué el 38 en vivo el otro día? Ay, paga la renta. Voy a pagar y pagar la renta. Ay, estoy grande. Sí, estoy tratando de localizar algo. Estamos tratando de localizar al genuino. No es fácil. ¿Usted cree que es fácil? Hágalo usted. ¿Usted cree que es fácil? Hágalo usted. ¿Usted cree que es fácil? Venga y hágalo usted. Venga y hágalo usted. Venga y hágalo usted. Venga usted y hágalo. Hágalo. Se le van a caer las lagañas cuando venga a sacarle esos numeritos de día y noche. Para ti eso es un taco. Échale un poquito de salsa de pico de gallo. Un taco. Ay, mamá. Está bien, un taco. Bueno. Ay, qué lindo está esto. Qué lindo es todo. Qué lindo es todo. Estoy terminando. Me falta un mes y ya terminé. Me queda un mes y ya terminé. Bueno, estamos por aquí. Vamos a ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Óyeme. Mira qué lindo. Qué lindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oye. 7 y 7. Y aquí tenemos 3. Y aquí tenemos 4. Yo empecé a organizar las jugadas de esta manera. Oye, me ha sido increíble lo que ha pasado. Yo usualmente lo que agarro es los primeros 4 números que saqué de aquí y los combino en Super Palé. Ya. Entonces, los 2 números que tengo aquí más fuertes son el 28 y el 38, pero yo quiero jugar un número directo. Ya, entonces vamos a analizar 28 y 38, porque yo lo quiero es directo. Los más fuertes que tengo así un día como hoy, a la gente le gusta cuando yo hago un día como hoy. Un día como hoy. Vamos a ver acá. 28. Ya.
Yo quiero buscar un numerito de... No ha salido, ¿verdad? Estos números no han salido hoy, ¿verdad? Vengazo. ¿Qué es lo que dice Mirtia? No te entiendo, Mirtia. 27, ¿qué? No entiendo. No hay tiempo, como que no hay otra lotería. Pero ven acá, no vamos a volver locos. Sigan así. Sigan adelantándoseme. Es más, ¿quién fue que dijo que no hay tiempo? Ya no hay tiempo. Angélica, dime, mami. Pero yo no he terminado de hablar ni siquiera. ¿Por qué son así? Ya me quitan hasta la gana de hacer esto. Ya. Me quitaron hasta la gana. Tú sabes, cuando tú estás así, con bien entusiasmado con la jeva, y de momento la jeva te dice algo y tú como que, wow. Gana más, 590909. Ok, ¿y cuál es el problema? Yo me cojo mi tiempo, yo no hago nada apresurado, ¿eh? Yo hasta el amor lo hago lento, para que sepan. Ya. Hasta el amor lo hago lento. Se fue y... ¿Qué haremos si se fue? Se fue. Dime, ¿qué usted quiere que hagan? Si se fue, que se vaya. El murmullo, ¿cómo dice? El murmullo de su recuerdo. Se fue. Ah, ya, bueno. No volver loco ahora porque se fue. Ah, no. Vamos ahora a coger prestado porque se fue. Ah, no. Bueno, aquí ya prácticamente tengo ya uno de ellos. Prácticamente tengo uno de ellos. ¿Quién hace su vaina en vivo así como yo? Usted está loco. Usted está loco. Oye, ese 82 le gusta salir con el 38 el mismo día. ¿Están viendo? Perdón. Vi mal aquí, pues. Aquí está. ¿Están notando eso? Eso son cosas que se anotan. 82 con 38 le gusta salir juntos. Ya, captaron. Aprendan. Aprendan o quédense en el fondo del abismo. Yo me divierto haciendo esto, se lo juro, que para mí es una diversión. Mira ahí de nuevo, 38 con 82. Óyeme, pero eso es un paleo, super palé para uno guardarlo por ahí. Hay que investigar, voy a investigar más sobre eso. A ver, 38, 82. No sean bobos, anoten lo que estoy diciendo. Si ustedes quieren lentes, le compramos lentes. Vamos al Berkeley, ahí en Queen, al Berkeley, vamos. A la tienda esa de Berkeley, una de esas tiendas ahí, vamos allá. ¿Qué yo hice mal aquí? Bueno, aquí tengo como ganador el número 83. Directo, 83.
Boom, 83. Y tengo una pelea entre el 28 y el 82. He visto más el 82 salir que el 28. Ya. Es un lío. Ah, tú vives por ese estadio. Ah, tú supiste que ahí tienen un... Ahí hay 10. Vamos a ver. El 82. Ahí hay un numerólogo que hace especiales ahí, que trabaja ahí de guarura. Ahí trabaja un numerólogo ahí de seguridad, ustedes saben, que es millonario. Para no pagar tasas trabaja ahí. Ay, la gente le vende a la gente un maldito mundo y la gente entonces lo cree. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 18. Ok, 18. 18 y 30, 48. Ok. Entonces, es así. Es así. Unos numerólogos ahí que trabajan de seguridad y le andan vendiendo una vaina. Los seguridad ganan bien aquí, pero depende de dónde trabajen. Pero usted no le puede vender a la gente una vaina. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23. Definitivamente 82. 82 y 83 para hoy. Jueganlo como Super Palé. Ok. 82 y 83. Jueganlo como Super Palé. Yo lo voy a jugar como Super Palé ahora. Señores, si no se han registrado en la aplicación, yo no sé qué diablos te están esperando. Regístrense. Mírenlo aquí, el enlace. Se lo voy a poner aquí para que se registren. Ana del Orbe, que es miembro de aquí del canal. Gracias, mi amor. Yo no sé qué están esperando para registrarse, señores. Miren, yo lo voy a, para que usted vea. Y ese 87, 88 y 55, ¿qué es eso? ¿Dónde salió eso? Miren la aplicación ahí. Regístrense en la aplicación, señores. Alguien me está llamando. You have an incoming call. Miren esto, señores. Óyeme, después no digan, Raúl se está buscando la funda. Es que ustedes no me hacen caso. Todo el que dice que el otro se está buscando la funda es porque no hacen caso. 87, 88 y 55. ¿Qué le digo? No voy a decir nada ahí. Me voy a quedar callado. Me voy a quedar callado. El que calla otorga. Bueno. Señores, miren. Yo se lo pongo de esta manera. Usted regístrese como usted quiera registrarse, haga lo que le dé su gana. Yo le digo que me hable a mí para que se registre usted y entonces yo le digo qué es lo que es. Pero si usted quiere hacer la cosa a lo loco, a su manera,
óyeme, no hay persona que desconfíe más que la gente de nuestro país. Yo no sé qué es lo que nos pasa. No sé cuál es la confianza y la vaina que tenemos con nuestra propia gente. Miren esto, hoy yo tengo aquí déjame ver acá. Bueno, ahí veo que está trabajando Polanco número también con esta aplicación, parece. ¿Usted sabe cómo es la vaina? Pero nada, ya, yo cuando yo veo ya que yo tengo un trato con una persona y la persona me falta con el trato, yo voy sacando pie, porque yo soy hombre de palabra. Entonces, señores, miren, retiros. Miren los retiros míos. Ya están viendo los retiros. Ya. Están viendo los retiros cómo son. Cuando empecé desde abajo, que vengo varias semanas diciéndole, descarguen la aplicación, jueguen con la aplicación, hagan el amor con la aplicación, todo lo que sea con la aplicación. Se lo dije, ¿verdad que sí? Pero no me hacen caso. Miren, yo me estoy buscando lo mío, tranquilito. Eso no es mensual, esto es semanal. Mírenlo ahí. Y más de ahí. Le hablé a par de colegas, todos miran para arriba, dijeron, Raúl me viene con algo piramidal o algo, lo mandé a volar a todito. Porque tú no le puedes hablar de matemática a un chivo, no te va a entender. ¿Me entiendes? Bueno, ya. Me da gusto que me entiendan. Entonces yo solté a todo el mundazo ya. No se puede intentar ayudar a la gente. No intenten ayudar a la gente. La gente no quiere que lo ayuden. La gente no quiere que la ayuden. Eso está comprobado. La gente quiere joderse. Encontrar a alguien que le hable pila de embuste y joderse. Seleccionamos lotería. ¿Cuáles son las loterías que tengo disponibles? Estas son. Ok, entonces yo sé que yo tengo dos números que voy a jugar y lo voy a jugar en Super Palé. Ya. Lo voy a jugar en Super Palé. Entonces voy a seleccionar Anguila de la tarde con Anguila de la noche. Y yo vengo y pongo 82 y 83 y ya. ¿De cuánto es Super Palé? Póngalo de lo que usted quiera. Adiós, eso es su problema. Yo lo pongo de 25 pesos. Bueno. Luego tenemos Anguila tarde y noche. Anguila con primera. Vamos a poner aquí 82 y 83. Ya, ¿y cuál es el problema? 25 pesos. 75,000. Voy a borrar aquí esto, dejo esos dos. Boom. Ahora aquí combino Anguila de noche con primera. Ya. Boom. 25. Perdón, 82. 25. Aquí 83. Tranquilo, si no salió, no hay pedo. ¿Cuál es el problema? Estoy buscando lo mío como quiera. Eso es lo que usted necesita para su hijo, un padre como yo, que se busque lo de él. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar aquí, a combinar, aquí mezclado. Número a mezclar. ¿Cómo lo quiero mezclar? En palé. Lo vamos a mezclar el 82 y el 85. ¿Qué lotería lo voy a mezclar? Anguila tarde, noche, primera, King Lottery. No me importa lo que tú me digas. ¿La juego toda o no? El que se pela o se saca soy yo. Ahí está la quiniela. Yo lo voy a seleccionar todo y después voy quitando. Ok. Selecciono todas las que están disponibles y después voy quitando. Entonces aquí, King Lottery, Loteca, 83 y
porque yo tengo 85 ahí, 83 y 82. King Lottery, Loteca es como que pesado, ahorita salen. Ese 82 es como que pesado para eso. Florida Noche, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 loterías. 8 loterías. Tranquilo, sin volverse loco. Usted le mete 5 pesos, esos palecitos. Ay, que usted quiere meterle 10,000 pesos, como hace el numerólogo ese. Bueno, si usted lo tiene, o lo va a coger prestado. Si se pela, después no esté llorando. Ah, te le puede meter hasta 10 pesos, son como 1,000 pesos y pico, no sé, como 800 y pico. Ya, pero si se saca, ¿cuánto se sacó? Bueno. Entonces aquí está, pum, 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 esto es palé. Y ya. Agregamos la jugada. Y aquí me dice que tengo un monto en total. Déjame ver aquí. Esto me salió bien, dame ver. 155, nada más la jugué ¿dónde? Palé, pam con esta con esta con esta. Yo creo que también, vamos a ver. Entonces aquí realizar jugada. Y ya yo tengo ahí todo mi palé y toda mi vaina hecha. Dime. Ya. Llegaste. ¿Frenaron ahí? Bueno. Ahí están todos, ahí están la gente tirándole fotos y vaina. 155 pesos, nada, tranquilo. Eso no es cuarto. 155, yo juego más por deporte que otra cosa, señores. Yo mi dinero no lo juego, a mí me gusta multiplicarlo. Ya. Poco a poco. Descargar, ya lo guardé. Y ahí lo tengo. Y si le quiero mandar ese ticket a los muchachos del grupo, vengo aquí, fácil. Pum, 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 pum. ¿Dónde está? Domingo, pum. Aquí vengo, le tiro. Y le mando el ticket a los muchachos. Se lo mando así mismo el ticket, ya. Ya le mandé el ticket a los muchachos ahí al grupo. Para que ellos sepan lo que yo estoy jugando y ya. Eso es todo. No hay pedo. No hay pedo, güey. No hay pedo. 83 y 82, directicos. Directico. Yo lo jugué en Super Palé, en par de lotería, y lo jugué en Palé, en par de lotería. Eso fue todo. 83 y 82. Aunque no se dé, no me importa, porque yo juego para divertirme la mayor parte del tiempo. Yo trabajo bastante. Entonces, cuando yo vengo aquí y le traigo una jugada a usted, ya es diferente. Ya yo estoy poniéndole la jugada a usted. Dice Ramón que lo ponga aquí, pero ¿cuántas veces lo voy a poner aquí, manito? Yo acabo de ponértelo ahí enfrente. Bueno. No entiendo. ¿Dónde que está? Yo de verdad trato de bregar a 100%, 150%, como se pueda. Nada, mi gente, que la pase bien. Muchas gracias a todos ustedes. Felicidades a los que se sacaron hoy. Esta noche nos vemos en el canal del Pitbull y el Ingeniero. Ya lo saben. Descansen. Dios me lo bendiga. Esto fue otro Entre Amigos con Raúl Aragonés. Bye bye.